Te das cuenta de que Dios ha cerrado deliberadamente gran parte de la Santa Biblia del entendimiento humano hasta ahora. Mire el lamentable espectáculo. Cientos de sectas y denominaciones diferentes, todas confundidas y mezcladas, cada una con sus propias ideas, creencias y prácticas diferentes, todas en desacuerdo en cuanto a lo que dice la Biblia, ninguna entendiendo su verdadero mensaje completo. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas posee las llaves necesarias para abrir las puertas de la comprensión, y por tanto este tesoro espiritual les está cerrado. Incluso los profetas inspirados al escribir la palabra de Dios no entendieron mucho de lo que escribieron. Daniel registra en su último capítulo: escuché esto pero no lo entendí. Traducción de Moffat. Cuando preguntó el significado de lo que se inspiró para escribir, se le dijo: ve, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O como lo traduce Moffat, hasta el final de las crisis. Daniel 12, 8, 9. El mundo entero está ahora en caos. Ahora hemos entrado en la crisis mundial al cierre de esta era. Pero incluso ahora se le dijo a Daniel: los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los sabios se entenderán. Versículo 10. Ya que esta misma palabra de Dios revela que, 1 de Juan 3:4, aquellos que alientan el quebrantamiento de la ley de Dios, enseñando que está abrogada, como lo hacen casi todas las sectas y denominaciones, son, en la terminología bíblica, los malvados. ¿Y quiénes son los sabios? ¿Quiénes entenderán ahora? El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111, 10. Nuevamente el ángel de Dios hizo que Daniel registrara: pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Sí, mucho de la palabra de Dios, especialmente las profecías, fueron encerradas y selladas hasta ahora. Hoy la gente corre de aquí para allá por todo el mundo, en automóviles, trenes y aviones. Hoy se ha incrementado el conocimiento. Hemos llegado a la crisis mundial al final de esta era. Los sabios, aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos, ahora pueden entender. Incluso hace 50 años este verdadero entendimiento todavía estaba cerrado y sellado. Ninguna de las denominaciones de la Iglesia establecida ha estado dispuesta en estos 50 años a admitir errores, corregir falsas enseñanzas o a aceptar una nueva luz, ahora repentinamente revelada. No es de extrañar que todos estén en desacuerdo. Están en Babilonia. Confusión. En primer lugar, nadie puede comprender por sí mismo. La mente carnal no puede ver las cosas espirituales. Estas verdades se revelan a través de la morada del Espíritu Santo, y Dios da su Espíritu solo a aquellos que lo obedecen y guardan sus mandamientos. Solo los verdaderos convertidos pueden incluso comenzar a comprender. Pero incluso teniendo ese comienzo, se necesitan 7 llaves para abrir estas puertas cerradas de la verdad. Y así como una sola llave no abrirá su caja de seguridad en el banco, ninguna, ni 2 ni 6 de estas llaves abrirán las puertas bíblicas a la comprensión completa. Requiere todas las 7 llaves. Cristo dio a sus discípulos las llaves del verdadero entendimiento que abren la puerta al reino de Dios. A Pedro y a los demás les dijo: y a vosotros os daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. Pero él profetizó la apostasía. Muchos falsos profetas se levantarán, dijo, y engañarán a muchos. Pablo predijo la gran apostasía de la verdad de Dios y del Evangelio de Cristo, volviéndose a las fábulas. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 9, segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Incluso había comenzado en los días de Pablo, segunda de Tesalonicenses 2:7. Los líderes de la iglesia solo usaron las llaves para cerrar la puerta del reino, y luego tiraron las llaves, tal como lo hicieron los fariseos y los gobernantes antes que ellos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Jesús les dijo:
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Y así, naturalmente, hoy ninguna denominación del cristianismo tradicional, secta o iglesia posee estas 7 claves. Aquí están. La verdadera iglesia de Dios las tiene todas. 1. El verdadero evangelio. Casi nadie tiene esta primera clave, lo creas o no. El evangelio de Cristo es el evangelio que Cristo predicó, un mensaje particular enviado por Dios, por Jesucristo como mensajero. El evangelio de Cristo es el propio evangelio de Cristo, no una historia acerca de su persona. Hoy en día a las personas se les hace creer que el evangelio está contando la historia de Jesús, contándoles a las personas acerca de un Salvador. Creen que es el evangelio de la salvación, sin comprender el verdadero camino de la salvación. Con razón no hay poder en lo que se predica falsamente como el evangelio hoy. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Hoy en día, la mayoría de las denominaciones populares eliminan todo lo que es vital en el evangelio de Cristo, diciendo que Él estaba predicando solo a los judíos bajo el antiguo pacto. ¡Qué ignorancia! ¿Qué es el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el mensaje que Dios envió a la humanidad por medio de Jesucristo? Es la buena nueva del reino de Dios. Reino significa gobierno. Es el mensaje del gobierno divino, gobierno por las leyes de Dios. Es la proclamación profética del gobierno mundial venidero para gobernar todas las naciones y traer paz y gozo a la tierra confusa, caótica y cansada de la guerra de hoy. Es el mensaje viviente, vital, dinámico y poderoso del gobierno de Dios, primero en los corazones individuales en la verdadera iglesia de Dios, ahora en este mundo, luego en todas las naciones internacionalmente en el mundo de mañana. Por supuesto que ese mensaje lleno de poder incluye el conocimiento acerca del Salvador, sumo sacerdote y rey venidero. Por supuesto, incluye el verdadero camino de salvación que las iglesias parecen haber perdido, e incluye también el conocimiento de la ubicación del territorio que será gobernado por el rey del reino venidero, el hecho de que es esta tierra y no el cielo. Pero no puede haber gobierno sin leyes, por lo que el verdadero evangelio también debe proclamar la ley de Dios, la única que puede traer paz al mundo y éxito, felicidad y alegría al individuo. El verdadero evangelio tiene que ver con las naciones del mundo de hoy, las condiciones del mundo de hoy y el reinado de Cristo sobre todas las naciones en el mundo de mañana. Es un evangelio pleno, completo, dinámico y poderoso, que ha sido ocultado por los poderes de las tinieblas del mundo durante 1900 años. Este conocimiento es la primera clave. 2. La salvación es creación. La idea predicada en este mundo oscuro y confuso es que la salvación es el plan de Dios para reparar el daño causado por Satanás en la caída del hombre en el jardín del Edén. Dios, así le han enseñado al mundo los líderes de la iglesia, había completado su obra de creación. El hombre era una creación terminada, espiritual, inmortal, de carácter perfecto. Luego vino Satanás y con astucia destruyó la obra de Dios, frustró el propósito de Dios, hizo que el hombre cayera al plano inferior de la naturaleza humana pecaminosa, arruinó la creación perfecta de Dios. Entonces se supone que Dios miró con desdén esta colosal destrozo y por lo tanto pensó en el plan de redención como un medio para reparar el daño. La salvación entonces se presenta meramente como el esfuerzo de Dios para restaurar al hombre a una condición tan buena como la de Adán en primer lugar. La imagen es que Dios ha estado haciendo todo lo posible durante 6,000 largos años, pero Satanás lo ha resistido. Dios se ha encontrado incapaz de evitar un concurso con Satanás, una gran controversia, como lo expresó un escritor, en la que Dios ha hecho lo mejor que ha podido, pero Satanás ha seguido siendo más astuto que él y ahora, con tiempo abierto, la gran mayoría de las personas en la tierra aún no son salvas. Todavía están del lado de Satanás. La competencia casi ha terminado y lo mejor que Dios puede hacer ahora es vengarse y enviar pronto a Cristo para destruir a todos los malvados a quienes Satanás ha mantenido de su lado.
Puedes ver que la imagen solo pudo haber venido del engañoso Dios de este mundo, el mismo Satanás. Presenta a Satanás en todo momento como más poderoso que Dios, como triunfador en su rivalidad. Todo este concepto es una maldita mentira. La verdad es la segunda clave importante y explica el propósito de Dios al colocar a la humanidad en esta tierra. La salvación no es una reparación del daño hecho por Satanás en el jardín del Edén. Satanás nunca alteró o cambió el propósito o plan de Dios. El diablo nunca ha frustrado la voluntad de Dios. Todo ha ido siempre y siempre irá exactamente de acuerdo con el propósito de Dios. La salvación es simplemente la terminación de la creación. La creación no se completó hace 6,000 años en el momento descrito en Génesis 1. Esa fue simplemente la primera fase o fase material de una creación que ahora continúa. Lo que creó Dios entonces era físico, material. La creación espiritual es un proceso que continúa, de acuerdo con el plan de Dios hoy. El hombre fue creado físico, no espiritual, mortal, no inmortal, del polvo de la tierra. El modelo de arcilla que Dios, el maestro alfarero, ahora está modelando y formando espiritualmente en la imagen final. El hombre fue creado a propósito en la mera imagen física de Dios, un agente moral libre, con la posibilidad revelada a él de recibir como regalo de Dios la misma naturaleza espiritual de Dios para que él pueda ser hecho por el poder de Dios en un perfecto, justo carácter espiritual. Entonces recibió la inmortalidad como un regalo de Dios. No hay concurso. Satanás no hace nada excepto lo que Dios permite, y Dios lo permite por un propósito. El carácter es creado por la experiencia y la experiencia requiere tiempo, y por lo tanto es un proceso. Como Cristo, nuestro ejemplo, aprendió sufriendo, también nosotros. El hecho de que la salvación es la finalización de la creación, la fase espiritual de la creación, que el propósito de Dios es crear en nosotros como agentes morales libres que toman nuestras propias decisiones. La obra maestra, suprema, de todos sus actos creados, santos, justos, espirituales, carácter inmortal, resistiendo la caída de Satanás y el deseo propio, construyendo el carácter, viviendo las leyes de Dios. Ese conocimiento del propósito de Dios es la segunda clave vital. 3. El método dual de Dios. Una dualidad atraviesa cada fase del plan de Dios. Primero, la creación material de Génesis 1, completada. Segundo, la creación espiritual todavía en proceso, representada finalmente completa en la profecía de Apocalipsis 21 y 22. Estaba el primer Adán, material, de la tierra, y estaba el segundo Adán, Cristo, Jesús, espiritual, del cielo. Estaba en el primer pacto con Israel, material y nacional, desprovisto de salvación, basada en la promesa de la primogenitura. Y está el nuevo pacto, espiritual e individual, con un Israel engendrado espiritualmente, basado en la promesa del cetro. Dios hizo al hombre mortal del polvo para convertirlo en inmortalidad, compuesto de espíritu. En este mismo proceso de salvación está el método dual. La misma palabra salvación significa, primero, rescatar de la pena de muerte eterna y segundo, el acto de preservar o impartir la vida eterna como regalo de Dios. Y así, al ser salvos, primero somos engendrados por Dios por la morada de su Espíritu en nuestros cuerpos mortales como templo o casa del Espíritu, y ahora somos meramente los herederos de la salvación. Y segundo, finalmente seremos plenamente nacidos de Dios en la resurrección de los justos cuando heredaremos el reino. Este mismo principio dual corre a lo largo de la profecía. Primero, un cumplimiento anterior o preliminar que es meramente del tipo o precursor de un segundo. El cumplimiento culminante, final, que ocurre por lo general durante esta crisis al final en la que ya hemos entrado. Y positivamente nadie puede entender las profecías bíblicas a menos que se entienda esta dualidad de cumplimiento. Es una clave vital. 4. Días santos de Dios. Estos fueron dados al pueblo de Dios para representarlos y mantenerlos en el entendimiento del plan de Dios para llevar a cabo su propósito.
su reinado sobre toda la tierra, cuyo pueblo se habrá convertido a la justa inmortalidad. Cada secta, organización o denominación que no observa los días santos de Dios y fija sus ojos en las fiestas paganas romanas, nunca ha entendido el conocimiento del plan de Dios. Primero, veamos, la Pascua, la crucifixión de Cristo. Segundo, la fiesta de los panes sin levadura, quitando el pecado de nuestras vidas o guardando los mandamientos de Dios, y durante esta fiesta estaba la gavilla mecida representando al Cristo resucitado aceptado por Dios como nuestro sumo sacerdote. Tercero, la fiesta de las primicias o Pentecostés, representando la venida del Espíritu Santo y el cumplimiento de éste, la mera primera y preliminar cosecha de almas. Cuarto, fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes, representando la segunda venida de Cristo al comienzo del séptimo milenio en la última trompeta. Quinto, el día de expiación, representando la justicia hecha al poner la culpa de Satanás en nuestros pecados sobre su propia cabeza, quitándolo y encadenándolo en el simbólico pozo sin fondo, haciéndonos finalmente uno con Dios. Expiación significa unificación. Sexto, fiesta de los tabernáculos, durante 7 días representando el reino de Dios durante el séptimo milenio, la gran cosecha otoñal de las almas. Y séptimo, el último gran día, inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos, representando el juicio final del gran trono blanco, que casi nadie entiende hoy, y la finalización final del plan de Dios. 5. La verdad sobre Israel. El hecho de que la nación de Israel se dividiera en 2 naciones, el reino de 10 tribus, reteniendo el nombre del reino de Israel, que poseía las promesas de primogenitura, y el reino de Judá, compuesto por Judá y Benjamín y una gran parte de Leví, que poseía el cetro, y en segundo lugar, el hecho revelado durante este tiempo del fin de que el pueblo judío hoy es meramente una porción de los descendientes del reino de Judá, y los estadounidenses, los británicos y las democracias del noroeste de Europa son las llamadas 10 tribus perdidas, o descendientes de la casa de Israel, y que Gran Bretaña es Efraín y Estados Unidos es Manasés. Cotitulares de la primogenitura, que es la verdadera explicación de nuestro repentino ascenso al mayor poder nacional y riqueza jamás poseído por cualquier nación. Las profecías no pueden entenderse sin esta clave vital. 6. Interpretación bíblica de los símbolos. Dios ha ocultado hasta ahora sus profecías de estos colosales eventos mundiales del tiempo del fin, que ahora ocurren por medio de símbolos usados para describir estos eventos, así como por el hecho de su principio dual y que nuestra identidad israelita ha sido ocultada a los hombres. Se usaron símbolos como parábolas no para aclarar el significado, sino para ocultar el verdadero significado de Dios hasta que llegara el momento de que Él revelara la interpretación de los símbolos. Así como las parábolas de Jesús no se entendieron hasta que Jesús mismo las explicó en un lenguaje sencillo, así también con los símbolos. Por generaciones los hombres han estado dando interpretaciones humanas a los símbolos de Dios. Una clave importante, por lo tanto, es que estos símbolos se interpretan en un lenguaje sencillo en la Biblia misma. Si no en el contexto, entonces en otra parte, y debemos buscar la propia interpretación de Dios, nunca aplicar la nuestra. 7. Sábado de Dios. Dado que este es el mandamiento de prueba, el que la mayoría de los cristianos profesos se niegan a obedecer, el que causa la mayor prueba de fe y confianza en Dios para poder guardarlo, se erige como la clave básica final que completa un buen entendimiento. Tienen todos los que practican sus mandamientos. También es la clave básica de la identidad de Israel. La casa de Israel se deshizo de esta clave de su identidad y por lo tanto se convirtió en las 10 tribus perdidas. La gran mayoría de la casa de Judá también lo tiró y perdió su identidad. Ni siquiera hoy en día. Los judíos que regresaron a Palestina bajo Esdras y Nehemías se convirtieron en sabatarios estrictos y lo han permanecido hasta el día de hoy y por lo tanto el mundo los considera como Israel, porque llevan la señal que identifica a Israel, aunque no son Israel sino una pequeña porción de Israel, Judá. Eso completa las claves para entender, las claves para el reino de Dios.
Las iglesias han perdido estas llaves. Con razón están todas mezcladas en confusión, cada una afirmando que la Biblia dice algo diferente. Ninguna entiende su verdadero mensaje.